Manual para el desarrollo del plan de investigación. Doctor clave Fernando Aliaga Lotman. Doctor en Derecho. General PNP. El Manual para el desarrollo del plan de investigación es un documento normativo y al mismo tiempo teórico doctrinario, que aporta a la correcta interpretación del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N-957 del año 2004. En su formulación participaron equipos técnicos del Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes luego de muchos debates, consensuaron la correcta interpretación del NCPP. Este manual ha sido revisado y aprobado en dos oportunidades 2011 y 2013, esto porque el Ministerio Público adujo tener observaciones al primer documento aprobado el 2011. Año 2011, RFNN GRA 2590. Año 2013, RFNN GRA 2700. El 2013, el equipo revisor estuvo presidido por Policía Nacional CRNL, clave Fernando Aliaga Lotman. Ministerio Público, Dr. Víctor Cubas Villanueva. Hay que precisar que el documento que sirvió de base al manual para el desarrollo del plan de investigación fue el manual del plan de investigación trabajado previamente por el Ministerio Público, el mismo que fue corregido y consensuado por los equipos de trabajo, MPPNP, conformado por Equipo del MP. Dr. Juan Quispe Mancilla. Dra. Rectavid Rivera Ruiz. Dra. Virginia Alcalde Pineda. César Aliaga Azalde. Dr. José del Castillo Flores, veedor. Equipo de la PNP. CRNL, PNP clave Fernando Aliaga Lotman. CMDTE. PNP Marco Antonio Lara Vergara veedor. Mayor PNP Víctor Mandujano Santibáñez. Mayor PNP Alberto Castro Alata. Siendo el moderador y coordinador el Dr. Martín Castillo Nizama, ex fiscal de Piura. El trabajo de revisión y corrección se realizó los días 15, 16 y 17 de junio de 2011, entre las 9 a 14 horas. Días en los que se revisó y reformuló aspectos fundamentales del documento original. Se discutieron las observaciones encontradas por cada uno de los equipos a los documentos denominados Acuerdo de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional y el Manual de Plan de Investigación. Sobre esta labor el CRNL, PNP clave Fernando Aliaga Lotman, formuló el informe número 61-2011, EMG, PNP/Dirindes de lo 3 mayo de 2011. Se evidenció el error en el documento denominado Acuerdo de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, por el que se pretendía que este acuerdo sea un documento vinculante para ambas instituciones en materia de procedimientos en la etapa procesal de investigación preparatoria, toda vez que estos procedimientos solo pueden ser regulados por norma con rango constitucional o legal. Se consensuó que se aprobaría un manual de plan de investigación, como texto orientador, el mismo que ya había sido trabajado por el Ministerio Público. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó que el documento a aprobarse debería denominarse Manual para el desarrollo del plan de investigación. Se incorporó una introducción, que entre otros aspectos precisa: el Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal asume la conducción de la investigación desde su inicio. Por su parte la Policía Nacional en cumplimiento de su finalidad de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, practica la investigación material del delito, a fin de esclarecer los hechos, individualizar al autor o autores y recabar los elementos materiales probatorios. En tal sentido, los fiscales y policías están obligados a establecer estrechas relaciones de trabajo basadas en el respeto y la confianza mutua, en pro de alcanzar un trabajo en equipo. En el marco conceptual y legal del Manual de Plan de Investigación, se consignaba el texto: el Ministerio Público y la Policía Nacional comparten las mismas funciones constitucionales de persecución del delito. Se evidenció el error de dicho texto, ya que en realidad la PNP y el MP tienen funciones constitucionales diferentes, complementarias e igualmente importantes y no la misma función. Se consensuó que a la PNP le corresponde la investigación material del delito, donde actúa mayormente como fuerza pública, empleando armas y la fuerza de manera legal y profesional, mientras que el MP lo hace desde el campo del derecho, en la conducción jurídica y le corresponde la persecución penal pública dentro del proceso penal.
Se consensuó que la participación y las funciones del Ministerio Público y la Policía Nacional no son las mismas, sino diferentes y complementarias e igualmente importantes, existiendo entre ambas instituciones un trato horizontal y reconociendo la importancia de la investigación policial para el éxito de la reforma procesal penal. Se aprobó el texto sustitutorio siguiente. El Ministerio Público y la Policía Nacional, instituciones que tienen funciones complementarias en la investigación del delito. Se consensuó que existe diferencia en los roles funcionales de la PNP y MP. En el cuarto párrafo del marco conceptual y legal del plan de investigación, se señalaba: el propósito de este manual es construir, sobre la base de la experiencia nacional e internacional y la legislación peruana, un instrumento que permita a fiscales y policías contar con una metodología para que la investigación del delito se realice de manera técnica y científica. El equipo de la PNP explicó a sus pares que la investigación del delito se fundamenta en la metodología de la investigación científica, que tiene entre sus características su flexibilidad, particularidad propia de la investigación del delito, porque cada caso es único y se produce en la realidad física, razón por la que no puede formalizarse o limitarse la investigación del delito a esquemas fijos, que pueden afectar la investigación. Siendo recomendable que el investigador actúe con autonomía, profesionalismo y aplicando técnicas y procedimientos científicos en cada caso concreto. Se sustituyó el texto anterior por el siguiente. El propósito de este manual es contar con una metodología, teniendo en cuenta la experiencia nacional e internacional, que permita a fiscales y policías que la investigación del delito se realice de manera técnica y científica, sin perjuicio que la PNP realice sus planes operativos en la investigación del delito, con conocimiento previo al fiscal. En el punto 1.1 finalidad de la investigación penal del Manual de Plan de Investigación decía: durante mucho tiempo hemos trabajado bajo la premisa de que investigamos para descubrir al culpable o la verdad respecto a un hecho delictivo. Esto era la premisa que sustentaba el trabajo policial y fiscal en el sistema inquisitivo. Entre otros textos, igualmente controvertidos como la evolución de los derechos humanos junto con la reforma procesal en concreto, nos proponen nuevos paradigmas de investigación. Así lo establece la Constitución cuando preceptúa la presunción de inocencia como un derecho fundamental de las personas y lo precisa el Código Procesal Penal cuando señala como finalidad de la investigación acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado. El equipo de la PNP explicó que toda investigación científica o técnica, por principio se practica para encontrar la verdad, y que el manual de plan de investigación no podía señalar lo contrario. Se precisó que, el Código Procesal Penal señala como finalidad de la investigación acreditar la responsabilidad o la inocencia del imputado. Asimismo, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de cargo y de descargo. Se apunta también a encontrar la verdad material, porque sólo de esa manera se puede legítimamente sancionar penalmente a una persona. Asimismo, que la presunción de inocencia no convierte en inocente al culpable, sino que esta es una garantía para exigir la verdad, a la que se llega mediante una investigación técnica y científica del delito, que debe ser realizada por el profesional competente. Como consecuencia de las argumentaciones del equipo técnico de la PNP, se redactó: la investigación del delito tiene por finalidad la obtención de conocimientos respecto a las circunstancias o móviles en que ocurrió el hecho, determinar si el hecho es punible, la identidad e individualización del autor o partícipe, así como reunir los elementos probatorios. Lo antes expuesto guarda relación con lo amparado en el artículo 321 del CPP, que precisa: la investigación tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación, mientras que al imputado preparar su defensa. Determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. El subtítulo Rol del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la investigación, decía: la Constitución asigna al Ministerio Público el rol de conductor de la investigación y precisa que la Policía Nacional se encuentra obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función, concretamente en la realización de los actos de investigación. El equipo de la PNP explicó que se debía interpretar la Constitución desde un punto de vista unitario y sistemático, para poder entender que, cuando se dispone que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del MP, se refiere a aquellos aspectos propios del campo funcional del MP, y que, por no poder directamente realizarlos, puede delegarlos a la PNP, como por ejemplo,
la conducción compulsiva, el levantamiento de cadáveres o la retención, y, no disponer dentro de lo que es responsabilidad directa de la Policía Nacional. Por estas razones, se aceptó suprimir el texto final que decía, concretamente en la realización de los actos de investigación. Habiendo quedado el texto de la siguiente manera. La Constitución asigna al Ministerio Público el rol de conductor de la investigación y precisa que la Policía Nacional se encuentra obligada a cumplir los mandatos de dicha institución en el ámbito de su función. Entendiéndose que se refiere a las funciones propias del fiscal. El cuarto párrafo decía. Por otro lado, el fiscal debe asumir un compromiso con la investigación, de manera tal que su labor no sea solo de escritorio, sino que pueda intervenir durante la recopilación de los elementos probatorios. Es más, esta participación es la mejor garantía para que, en caso de propiciarse una acusación, conozca lo suficiente del caso para sustentarla en las audiencias. El equipo de la PNP fundamentó que en el nuevo modelo, el derecho de defensa está garantizado por el abogado defensor o de oficio y no por el fiscal, siendo esta la razón por la cual el fiscal no esté siempre en todas las diligencias policiales, por ser muchas y este tipo de disposiciones retardan la actividad policial y favorecen la impunidad, motivo por el cual se debe controlar las actividades policiales más relevantes. Se explicó que la participación del fiscal en la investigación material del delito le resta imparcialidad y objetividad y lo convierte en un testigo de actuación igual que el policía que interviene. Si el fiscal tiene la condición de testigo, automáticamente está inhabilitado para actuar como acusador, rol fundamental como abogado de la sociedad y persecutor procesal del delito. En ese sentido, la comisión decidió modificar el texto anterior y quedó redactado de la siguiente manera. Por otro lado, el fiscal debe asumir un compromiso con la investigación, de manera tal que su labor no sea solo de escritorio, sino que debe intervenir o delegar los actos de investigación durante la recopilación de los elementos de convicción, realizar los actos de investigación urgentes y necesarios con la Policía Nacional. Es más, esta participación es la mejor garantía para que, en caso de propiciarse una acusación, conozca lo suficiente del caso para sustentarla en las audiencias. La finalidad de la modificación realizada fue de que los fiscales no pretendan estar en todas las diligencias policiales, pues ello limita, restringe y obstaculiza la oportunidad de las operaciones policiales. Que el control que realicen sobre los actos de investigación de la PNP debe orientarse de preferencia a los actos más importantes. Quinto párrafo decía, suprimido. En ese mismo sentido, el fiscal no puede limitarse a la conducción de la investigación desde su oficina, pues habrá casos sencillos en los que será preferible que él mismo realice la investigación, situación esta que se encuentra prevista en la ley. Así sucede en los casos de omisión de asistencia familiar o libramiento indebido, en donde la actividad probatoria es fundamentalmente documental. De esta manera se evitará la sobrecarga del trabajo policial, quien podrá concentrarse en los casos con mayor complejidad. El equipo de la PNP expuso que la legalidad constitucional de la investigación penal del delito es que sea realizada por la PNP y conducida por el MP, conforme a lo dispuesto en los artículos 166 grados y 159 de la Constitución Política y el artículo 4 y X del título preliminar del CPP, que señalan que el MP participa en la investigación conduciéndola y controlándola jurídicamente. Se explicó que no pueden existir dos entidades públicas con las mismas funciones, como equivocadamente lo establece el CPP en sus artículos de desarrollo, que contradicen su propio título preliminar, al permitir que el MP pueda investigar por sí mismo, generando duplicidad y conflicto de competencia, y le quita la legalidad constitucional a la investigación del delito practicada solo por el fiscal sin la participación de la PNP. Frente a estos argumentos, la comisión decidió suprimir dicho párrafo. En el segundo párrafo del subtítulo, la investigación como recopilación de información versus acopio de documentos. Consideraba el texto, modificado. La investigación penal debe ser estratégica, es decir, orientada a la verificación de las hipótesis preestablecidas. De hecho, el expediente o la carpeta fiscal debe parecerse más a una historia clínica que a un antiguo expediente judicial, pues esta carpeta debe servir para registrar de manera objetiva solo la información útil, pertinente y conducente para el caso. El equipo de la PNP argumentó que la experiencia en la investigación policial de los delitos señala que son los pequeños indicios, evidencias, muestras o actitudes que parecen irrelevantes, las que resultan ser las pistas más importantes para el esclarecimiento de un hecho delictivo. Así, una investigación por posesión de droga
puede llevar al pesquisa a descubrir uno o varios homicidios o descubrir a una organización criminal. Por estas razones, el momento inicial de la investigación resulta ser el peor momento, para decidir qué es importante o no, ello podría realizarse en una investigación avanzada. ¿Quién puede saber de antemano qué es importante o no en un caso nuevo? El análisis de las informaciones y la experiencia del investigador son más fiables que un esquema fijo, por ello, ningún método o proceso investigativo es fijo o rígido, es solo una herramienta flexible que debe emplear el investigador, aplicando la ciencia, la técnica e incluso el arte. No es conveniente formalizar o encuadrar a esquemas rígidos la investigación del delito, porque ella se aboca a investigar un hecho producido en la realidad y esta es siempre cambiante, única e irrepetible. Frente a estos argumentos, se modificó el texto anterior por el siguiente. Subtítulo: La investigación y el acopio de información. Segundo párrafo. La investigación del delito en el nuevo modelo debe estar orientada a la verificación de las hipótesis preestablecidas, de tal manera que, el expediente o la carpeta fiscal, debe contener el registro de la información útil, pertinente y conducente para el caso. Es decir, debe contener la recopilación de elementos de convicción sobre los hechos constitutivos del delito, que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. En el punto 2.2.1 el equipo de trabajo. Dado plan de investigación, se presentaban diversos párrafos que intentan regular el trabajo en equipo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. El equipo de la PNP expuso que trabajar en equipo significa que cada institución del Estado debe tener una responsabilidad y tarea distinta, pudiendo ser esta complementaria pero sin admitir la duplicidad de funciones y competencias, que para evitar este tipo de conflicto de competencias existe el Tribunal Constitucional. Por otro lado, entre entidades públicas existe la división de poderes y funciones, siendo indispensable un trato digno y horizontal entre sus integrantes, máxime si las funciones de estas entidades públicas tienen rango constitucional como es el caso del Ministerio Público y la Policía Nacional. Lo que se debe perseguir con el trabajo en equipo es que la suma de los esfuerzos institucionales reporte un beneficio concreto, real y mayor que el individual a favor de la sociedad. Por estas razones, los equipos de trabajo consensuaron en suprimir el cuarto y séptimo párrafo del subtítulo El equipo de trabajo, y la pregunta que aparecía como subtítulo ¿qué es un equipo de trabajo?, modificar el quinto, sexto, octavo y noveno de los párrafos, para precisar su conceptualización, que debe entenderse como equipo de trabajo y quienes la conformaban, las relaciones horizontales entre el MP y la PNP y el afianzamiento de los valores y respeto a la labor de otro. Nuevos textos consensuados. Cuarto párrafo. Un equipo de trabajo constituye un número determinado de personas debidamente organizadas y articuladas con roles y funciones definidas de carácter permanente y poder de decisión, que se encuentran comprometidos con las políticas, estrategias y metas comunes por las cuales son mutuamente responsables. Quinto párrafo. En la investigación del delito, el equipo está conformado por el fiscal y el policía, quienes son responsables por el logro de los objetivos trazados, siempre que estén sustentados en los valores mencionados en el acápite anterior. Sexto párrafo. La experiencia de la implementación del nuevo modelo procesal penal ha mostrado la falta de relaciones horizontales entre los fiscales y los policías en función de investigación del delito, por erróneas interpretaciones o el afán de protagonismo, cuando lo recomendable en las relaciones interinstitucionales es el trabajo cooperativo en equipo, toda vez que ambas instituciones realizan funciones igualmente importantes y complementarias. Séptimo párrafo. Afianzar los valores personales como la confianza, el compañerismo, el respeto por la labor del otro, la búsqueda del fin común, fortalece el trabajo en equipo y permite la eficacia en el resultado de las investigaciones en el delito, máxime si nos inspira el espíritu de trabajo coordinado, utilizando las técnicas que nos llevarán conjuntamente a un desenvolvimiento eficiente. En el subtítulo, ¿qué es un equipo de trabajo?, aparecía un gráfico, donde el fiscal figura como el encargado de la investigación y en un plano de superioridad a la Policía Nacional, considerado como un organismo de apoyo. Este gráfico aparecía en el subtítulo Rol del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la investigación del 1.2 El plan de investigación. El equipo de la PNP argumentó que dicho gráfico desconoce el rol constitucional de la Policía Nacional como el titular de la investigación. Es la Policía Nacional, la institución profesional y competente para realizar la investigación material de los delitos. El gráfico
Debe considerar los roles diferentes y complementarios de ambas instituciones, Ministerio Público y Policía Nacional, entre las que no existe subordinación sino complementariedad. Se logró consensuar que se cambie el diagrama que obraba en el proyecto de manual de plan de investigación, en la que el MP se encontraba en plano de superioridad frente a la PNP, y lo tomaban como un colaborador entre otros en la investigación del delito. Se consensuó que según la Constitución y las leyes, solo tienen competencia legal en la investigación del delito, la PNP y el MP, uno como investigador material del mismo y el otro como su conductor jurídico, siendo por lo tanto, incorrecto e ilegal la participación de otros en la misma. Se consensuó que la relación interfuncional entre el MP y la PNP se da conformando un equipo de trabajo complementario, debiendo darse entre sus integrantes una relación o trato horizontal y digno. Se consensuó el diagrama propuesto por la Policía Nacional del Perú, que aparece en el subtítulo Rol del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la investigación del delito. En el sexto párrafo del punto 2.2.2 la planeación de la investigación. Se consideraba el siguiente texto. Entonces, para desarrollar el plan de investigación, el fiscal en compañía del policía y demás integrantes del equipo deben elaborar un cronograma, utilizar una técnica que facilite el desarrollo de las actividades orientadas a dar respuesta a las preguntas mencionadas. Deben analizar y depurar la información con la que cuentan, formular hipótesis y planear la orientación que darán a la investigación. Los equipos de trabajo consensuaron un nuevo texto. Entonces, para desarrollar el plan de investigación, el fiscal en compañía del policía deben elaborar un cronograma, utilizar una técnica que faciliten el desarrollo de las actividades orientadas a dar respuesta a las preguntas mencionadas, analizando y depurando la información con la que cuentan, para realizar los reajustes que sean necesarias. En el punto 2.2.3.1 el ciclo de la investigación penal efectiva, decía. Segundo párrafo, suprimido. Se continúa con la conformación de un equipo de trabajo con los miembros de la Policía Nacional y otros profesionales, para desarrollar en conjunto la tarea de formular hipótesis y elaborar un plan estratégico de investigación. El equipo de la PNP explicó que jurídica y técnicamente hay un responsable de la investigación material del delito, que es la Policía Nacional, y un responsable de su conducción jurídica que es el Ministerio Público. Por tal motivo, resulta ilegal planificar la investigación en equipo, con la participación de entidades no facultadas para el efecto. Se consensuó suprimir dicho párrafo. En el punto 2.2.3.2 información de la noticia criminal e inicio del ciclo de la investigación. Primer párrafo, decía. El hecho criminal o la noticia criminal llega a conocimiento del Ministerio Público de diversas maneras. El equipo de la PNP explicó que el texto de este subtítulo no reconoce que la Policía Nacional es la institución encargada de la investigación de los delitos, tanto por mandato de la Constitución, su ley y reglamento y el mismo CPP. Que no se reconocía que las denuncias pueden ser recibidas por la Policía Nacional y solo se reconocía esta condición al Ministerio Público. Que por razones de la naturaleza funcional, la Policía Nacional es la institución que por esencia tiene el contacto directo con la población y debe estar empoderada para ser la receptora oficial de las denuncias, además porque es la única institución que puede responder de manera inmediata y efectiva, operativa, frente a la comisión de delitos que se ejecutan de manera material. Que el texto no reconocía la facultad de investigar de oficio a la PNP, ni siquiera en casos de delitos flagrantes. Es pertinente señalar que las denuncias presentadas ante la policía inician las diligencias preliminares y una etapa distinta es la formalización de la investigación preparatoria, en cuyo caso el fiscal decidirá con mayores elementos de juicio obtenidos por parte de la Policía Nacional respecto a la formalización de la denuncia ante el juez penal o el archivamiento definitivo. Se debe considerar la investigación preliminar, a cargo de la Policía Nacional que el CPP establece en lo que denomina diligencias preliminares, donde la Policía Nacional actúa con propia iniciativa dentro del ejercicio del mando y comando policial, con la única exigencia legal de comunicar al Ministerio Público la noticia criminal. Asimismo se debe de tener en cuenta que las primeras 72 horas son decisivas para el esclarecimiento total de un ilícito penal, de conformidad con la doctrina y praxis de la ciencia criminalística, que incluso tiene como principio máximo el tiempo que pasa, es la verdad que huye. Siendo la investigación preparatoria formalizada, en realidad una investigación complementaria y por lo tanto residual, es decir, abocada a actuar los actos de investigación que no se hayan practicado preliminarmente.
Se advirtió que no reconocer estos dos momentos es anular completamente la actuación autónoma, inmediata y oportuna de la Policía Nacional en la investigación de los delitos, afectando a todo el proceso penal, situación que solo favorece a la impunidad de la delincuencia, afectando la paz social y la seguridad pública y ciudadana, así como el orden interno, campos donde la Policía Nacional también tiene competencias funcionales de rango constitucional. Como resultado de dichos argumentos, se aceptó modificar el párrafo antes mencionado por el siguiente. El hecho criminal o la noticia criminal llega a conocimiento de la Policía Nacional o del Ministerio Público de diversas maneras. En el punto 2.2.3.3, gestión de casos del plan de investigación, se señalaba. Primer párrafo. La palabra gestión suele estar asociado a los productos y servicios de una empresa. Se define en dicho ámbito como el estudio o racionalización y sistematización de las prácticas que conducen a la obtención de unos mejores resultados en una actividad empresarial. Se consensuó un texto alterno, que fue el siguiente. El concepto de gestión, por su parte, hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por tanto, de realizar diligencias conducentes al logro de un propósito o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para planificar, organizar, ordenar y disponer estratégicamente. Tercer párrafo decía. En ese sentido, el fiscal como director de la investigación es responsable de decidir la estrategia de investigación adecuada al caso, tal como lo prevé el Art. 65 Inc. Cuarto, del Código Procesal Penal, debe desarrollar una verdadera gestión, liderando la investigación, designando en primer término a su equipo multidisciplinario que lo apoyara en su investigación. Teniendo en cuenta el perfil de cada uno de ellos, buscará sostener reuniones frecuentes especialmente con el policía investigador a efectos de elaborar el plan estratégico correspondiente, su ejecución y evaluación y para ello debe tener en cuenta al abordar cualquier investigación penal, los siguientes aspectos. El equipo de la PNP explicó que de conformidad con los artículos 159 grados y 166 grados de la Constitución Política del Estado, así como el art. 4 del título preliminar del CPP, el fiscal es el conductor jurídico y no el director de la investigación. Por otro lado, en las relaciones funcionales entre el Ministerio Público y la Policía Nacional y de acuerdo al mandato constitucional, es la policía como institución la que debe cumplir los mandatos del Ministerio Público y no directamente el policía que el fiscal designe. Por tal motivo, corresponde al comando policial la designación del investigador policial que asumirá cada caso concreto, permitir que el fiscal seleccione al policía investigador como se desprende del texto de análisis, va contra el orden jurídico que establece la separación de poderes, la exclusividad de la función policial y afectaría gravemente la función administrativa y operativa de la Policía Nacional. En este sentido, las relaciones interfuncionales entre el Ministerio Público y la Policía Nacional deben efectuarse siempre a través de los comandos policiales respectivos y por escrito. La estrategia que le corresponde al fiscal es la jurídica, por cuanto, en su condición de abogado aporta profesional y legalmente en este campo, mas no así, en la ejecución de métodos, técnicas y procedimientos operativos policiales y en cuanto al empleo del personal policial, este es propio y exclusivo para los comandos policiales que son los únicos que tienen mando y comando sobre el personal policial, como lo establece la Constitución y el literal D del numeral 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley número 29.158, que señala que son competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. 2. Ejercer, pudiendo desconcentrar pero no delegar, las funciones y atribuciones inherentes a, b. Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, de orden interno, Policía Nacional del Perú y de Fronteras. En este sentido, corresponde a la Policía Nacional elaborar sus propias estrategias operativas para el empleo de sus medios y su personal en cada caso concreto, sin injerencia de otra entidad pública como es el caso del Ministerio Público. Hay que precisar que en la gestión de casos se debe respetar la autonomía de cada una de las instituciones, de tal manera que cada una gestione a su interior en el ámbito de su competencia. En todo caso, lo que debe existir es coordinación y complementariedad. En este contexto se aceptó reemplazar toda alusión a dirección de investigación por conducción de la investigación y coordinar con las unidades competentes de la PNP. El texto consensuado entre otros fue el siguiente. En ese sentido, el fiscal en la conducción de la investigación es el responsable de decidir la estrategia de investigación adecuada al caso considerando, la misma que de preferencia debe consensuarla con el personal policial especializado competente,
tal como lo prevé el Art. 65 Inc. Cuarto, del Código Procesal Penal, desarrollando una verdadera gestión, y para ello se debe tener en cuenta al abordar cualquier investigación, los siguientes aspectos. Necesidades del personal. Desarrollar una labor inicial cuyo motor principal es la obtención de información. Proceder a formular una hipótesis para establecer un hilo lógico de investigación. Determinar un cronograma de actividades y tareas de investigación. Planear la investigación con la finalidad de identificar posibles involucrados. Definir roles. Las fuentes donde obtener la información que necesitamos. Determinar los recursos con lo que contamos. Definir las medidas de aseguramiento, preservación y custodia de los medios de convicción obtenida. Mantener la comunicación y el control de gestión de la actividad investigativa mediante las reuniones de trabajo. Para este monitoreo y seguimiento, el fiscal se reunirá periódicamente con el policía investigador para evaluar el avance de las metas trazadas, verificar si se continúa en dicho cauce o se redirecciona la misma. En el subtítulo 2.3. Criterios de selectividad del Ministerio Público, del plan de investigación se señalaba. Segundo párrafo, decía. Así, la selección de casos debe ser realizada en una parte significativa muy inicial del procedimiento a través de los mecanismos de discrecionalidad o descongestión que el nuevo sistema procesal penal entrega al Ministerio Público. Se modificó el texto y quedó redactado de la siguiente forma. Así, la selección de casos debe ser realizada teniendo en cuenta la gravedad del delito, complejidad de los casos, diversidad de imputados, connotación pública, etc., para luego disponer las diligencias preliminares y realizar la toma de decisiones en base al criterio de discrecionalidad que el nuevo sistema penal entrega al Ministerio Público. Tercer subíndice del cuarto párrafo, decía. La facultad de no investigar en estricto rigor no constituye una limitación al principio de legalidad porque se trata de situaciones en las que no hay un verdadero caso penal. Así, existe coincidencia en que los fiscales pueden decidir abstenerse de toda actividad de investigación cuando los hechos relatados en la denuncia. Que no exista posibilidad de investigar con éxito un hecho. Estas son las noticias de casos sin antecedentes ni futuro. Por ejemplo, denuncias por hurto en casas deshabitadas sin que nadie pueda dar las características de los autores. Sabemos en estos casos que no hay ninguna esperanza en concreto de que se esclarezcan los hechos, por lo que no es conveniente ampliar las investigaciones, pues ello conlleva a un desgaste innecesario de recursos. El equipo de la PNP explicó que la investigación del delito es una investigación compleja e inversa, siendo este tipo de denuncias las más frecuentes en una sociedad en que por su gran número, se desconoce la identidad de los autores y el primer reto del investigador criminal es lograr la identificación de los infractores penales, para lo cual existe dentro de las ciencias policiales un conjunto de conocimiento, métodos y técnicas aplicables a cada caso concreto, según criterio del investigador policial. Que la obligación constitucional que tiene el Estado es de garantizar la integridad física y el patrimonio de las personas, así como de investigar los delitos y administrar justicia. Sin embargo, el párrafo en análisis da el mensaje a la delincuencia de que aquellos delitos que se cometan sin presencia de testigos quedará impune, desconociendo además que la mayor parte de los delitos tienen esa característica, pero que a pesar de ello, el trabajo profesional del investigador policial precisamente ha permitido siempre identificar a los autores de estos delitos. En ese sentido, cuando el Código Procesal Penal en su art. 334 Inc. Primero prescribe, si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Este texto debe interpretarse de manera responsable en armonía con el orden jurídico nacional a fin de que este tipo de decisiones, archivar liminalmente los casos penales, se produzca después de un esfuerzo inicial a cargo de la institución encargada de combatir la delincuencia que es la Policía Nacional. Frente a dichos argumentos, los equipos de trabajo decidieron suprimir dicho acápite. Sexto párrafo, decía. Esta facultad que tiene el Ministerio Público, dada su condición de conductor de la investigación del delito, le permite resolver muy rápido para evitar el desgaste innecesario de recursos humanos y materiales, sobre la base de los antecedentes disponibles al momento de calificar la denuncia o en un momento muy inicial de la investigación. Fue sustituido por el siguiente texto.
Esta facultad que tiene el Ministerio Público, dada su condición de conductor de la investigación del delito, le permite resolver con celeridad los casos, evitando el desgaste innecesario de recursos humanos y materiales, sobre la base de los antecedentes disponibles al momento de calificar la denuncia o luego de la investigación preliminar. En el subtítulo 3.1, que es el plan de investigación, se señalaba: el plan de investigación en adelante PI es una herramienta de trabajo para fiscales y policías que permite ejecutar y evaluar la investigación preparatoria según una programación preestablecida. El equipo de trabajo de la PNP explicó que el texto del plan de investigación se ajusta a un plan que obedece a los requerimientos del fiscal en el nuevo proceso penal y no considera aspectos del planeamiento operativo que, por la naturaleza de su función, debe realizar la Policía Nacional, los que muchas veces son realizados incluso mentalmente para responder a situaciones que suceden en la realidad imprevisiblemente, y que la PNP tiene que intervenir de inmediato. Por ejemplo, al tener información de que en estos momentos se está transportando drogas en un vehículo. La PNP tiene que realizar su plan operativo e intervenir de inmediato, porque de lo contrario se pierde la oportunidad de la intervención. Así también sucede en casos de que se le requiera auxilio. Obviamente, las intervenciones policiales debidamente anticipadas tienen una planificación anticipada y ello sí se puede comunicar al Ministerio Público. Frente a estos argumentos, los equipos de trabajo consensuaron el nuevo texto siguiente. El plan de investigación es una herramienta para el trabajo en equipo de fiscales y policías que permite ejecutar y evaluar la investigación preparatoria según una programación preestablecida. El plan de investigación no se refiere a los planes operativos de la Policía Nacional. Sin embargo, la Policía Nacional, cuando realice planes operativos orientados a coadyuvar la investigación del delito, lo comunicará previamente al Ministerio Público, salvo situaciones de urgencia. Asimismo, se puso como cita a pie de página de dicho párrafo, el siguiente texto: Manual del Oficial de Estado Mayor de la PNP. RDN grados 1988-98, DG, PNP, EMG 01 Jul 98. Título 3, Capítulo 1, literal C y D se entiende como plan operativo, el proceso continuo que consiste en la previsión de medidas para cumplir tareas futuras, impuestas o deducidas para el cumplimiento de la misión institucional. En el punto 3.2 Objetivos del plan de investigación. Se señalaba como objetivos del plan de investigación 6 grados y 7 grados lo siguiente respectivamente. Establecer los requerimientos de los recursos humanos y materiales para la realización de la investigación. Distribuir el trabajo durante la investigación. El equipo de trabajo de la PNP explicó a su similar del MP que, de conformidad con el artículo 168 de la Constitución Política, el ejercicio del mando y comando del personal policial se rigen por las leyes y los reglamentos propios de la Policía Nacional y ésta se ejerce únicamente por los comandos de la PNP. Por esta razón, toda relación interinstitucional entre el MP y la PNP debía ser por escrito como lo es en toda la administración pública y respetando los canales de comando policial. Ya que no es factible que el fiscal disponga directamente del personal y recursos de la PNP. Frente a estos argumentos, los equipos de trabajo consensuaron en suprimir dichos objetivos observados del plan de investigación, quedando solamente los siguientes. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado como delito en la ley penal. Identificar a los responsables autores y partícipes del hecho criminal. Identificar la existencia de conductas agravantes o atenuantes en el comportamiento del agente. Identificar, recolectar y conservar los medios de prueba que acrediten las conclusiones de nuestra investigación. Establecer las medidas cautelares y requerimientos judiciales sobre los bienes. Controlar los plazos de investigación y el cumplimiento de las metas. Construir una teoría del caso. Aplicación de salidas alternativas. En los cuadros 4. Equipo de trabajo del subtítulo 5. Formato de investigación y 6.4 Equipo de trabajo del subtítulo Elaboración y desarrollo del PI paso a paso. No existía un ítem que involucre a la unidad policial encargada de la investigación material del delito. Se logró consensuar y agregar el siguiente ítem. Conclusiones.
Se reiteró en sucesivas oportunidades que la única manera de salvar la reforma procesal penal es que se reconozca lo que manda la Constitución y el mismo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo número 957, que se den las condiciones para que la policía pueda actuar con capacidad de iniciativa en la investigación preliminar y que el MP respete los 20 días que el CPP establece para esta fase y que no limite ni restrinja la capacidad investigativa de la PNP. En sí, lo que realmente interesa al sistema es efectividad de la policía en la identificación de autores y demás partícipes y acopio de elementos y medios de prueba. Si la policía trabaja bien y asume que la investigación material es de su responsabilidad, siendo la investigación por parte del fiscal excepcional, se lograría un mayor compromiso del personal policial y ello resultaría en una mayor actividad policial investigativa, con mejores resultados para el sistema penal. Es sumamente importante lograr el compromiso de todos los operadores de justicia que les corresponde funcional y profesionalmente, así a la policía le corresponde la investigación material de los delitos, y que tiene la responsabilidad de identificar a los implicados en la comisión de un hecho delictuoso en calidad de autores y demás partícipes, la ubicación, detención y conducción a las autoridades del MP y PJ para que ellos puedan continuar con sus funciones dentro del sistema de justicia penal, actuando en su rol fundamental que es la acusación, ya que es la policía la que puede obtener los mejores elementos y medios de prueba, que servirán para la construcción de la teoría del caso del fiscal y para los actos de prueba del juez en el juicio oral. Que el aporte profesional, técnico y oportuno del personal policial especializado en la investigación del delito es fundamental para reducir los costos del sistema de justicia penal, porque permiten acusaciones y sentencias más rápidas y justas. Es decir, la celeridad del proceso penal se puede lograr elevando la eficacia de la policía. Que no es correcto señalar que alguna etapa del proceso es más relevante que otra, sino que todas son igualmente importantes, porque sin una buena investigación por parte de la policía, no se tendrán buenas acusaciones fiscales, ni buenas defensas por parte de los abogados defensores, ni buenos actos de prueba por parte de los jueces en el juicio oral. Por lo tanto, la justicia es resultado del trabajo eficiente de todos los operadores y no en exclusividad de alguno de ellos. Que la conducta que vienen adoptando algunos miembros del MP, al dar un mal trato al personal policial en sus relaciones interpersonales, en sus oficios, al pedir el traslado de detenidos para practicar las investigaciones por sí mismo prescindiendo del personal policial y haciéndolos esperar por varias horas para una diligencia que debe practicarse en sede policial, al denunciar al personal policial por no comunicar la noticia criminal o realizar actos de investigación por propia iniciativa. Todo ello viene afectando la iniciativa, el compromiso, la dignidad, la moral y el espíritu de trabajo en equipo entre el personal de ambas instituciones, motivo por el que se solicitó que el MP dé directivas a fin de mejorar las relaciones entre nuestras instituciones. Que, decisiones de fiscales de remitir investigaciones a unidades especializadas en prevención policial o de unidades de investigación de otras especialidades afectaban la calidad de las investigaciones, motivo por el que el personal del MP debía tener en cuenta siempre la organización y distribución de competencias funcionales de la PNP, establecidas en las leyes y reglamentos de la PNP, observando de esta manera el principio de legalidad que debe tener toda actuación dentro del proceso penal. Que decisiones de algunos fiscales en sentido contrario venía afectando la calidad de la investigación del delito y el principio de legalidad, por lo que estarían incursos en infracciones penales y administrativas. Como consecuencia de estas argumentaciones se lograron modificaciones adicionales al plan de investigación como por ejemplo, en el punto 5. Formato del plan de investigación, toda alusión a la policía que antes estaba señalado de manera general ahora figura como unidad policial competente, lo que permitirá que los fiscales respeten la estructura orgánica de la PNP y la delimitación de competencias funcionales que la institución policial establece en uso de sus facultades reglamentarias, que debe ser tomado en cuenta dentro de la aplicación del principio de legalidad a fin de no afectar la legalidad del proceso, máxime si las leyes y reglamentos de la PNP tienen un respaldo constitucional. Por otro lado, se ha logrado que en todo el texto del plan de investigación donde se consignaba la dirección de la investigación a cargo del fiscal, figura ahora en el texto, conducción o conducción jurídica. En todo el texto del documento consensuado, se ha considerado como integrante del equipo de investigación solo a fiscales y policías en términos de horizontalidad y no como originalmente se consignaba en que el policía era un auxiliar del equipo de investigación que dirigía el fiscal.
Esto debido a la explicación de que la investigación del delito en el proceso penal solo tiene legalidad constitucional si es practicada materialmente por la policía y conducida jurídicamente por el fiscal, siendo los casos en los que los fiscales puedan investigar por sí, casos excepcionales y que racionalmente no ameriten la participación de la PNP, lo contrario sería ir contra lo que manda la Constitución. En el anexo 01 Orientaciones Generales para la Investigación en el numeral 3, en el documento original se consignaba: 3. Sin perjuicio de la comunicación al Ministerio Público, la Policía Nacional continuará a realizar los actos de investigación necesario y urgentes que pueda corresponder según la naturaleza del caso, como declaraciones del agraviado, testigo, inspección criminalística, etc. El equipo de la PNP logró que se aprobara el párrafo sustitutorio siguiente. 3. Sin perjuicio de la comunicación al Ministerio Público, la Policía Nacional continuará a realizar los actos de investigación necesario y urgentes que pueda corresponder según la naturaleza del caso, como declaraciones del agraviado, testigo, inspección criminalística, etc., hasta el vencimiento del plazo de ley o el asignado por el fiscal. Lo que permitirá que la PNP siga investigando hasta culminar el plazo legal de la investigación preliminar, que son de 20 días. El mismo que puede ser ampliado por el fiscal y durante la investigación preparatoria formalizada. El numeral 11 del plan de investigación decía: 11. Por regla general las declaraciones se harán con presencia fiscal y, excepcionalmente, éstas se harán por delegación, siendo que en la declaración del investigado, deberá estar presente obligatoriamente su abogado defensor o el defensor público. En este supuesto la policía o el fiscal coordinará la asignación del defensor público. El equipo de la PNP logró consensuar el texto siguiente. 11. El fiscal deberá participar de preferencia en todos los actos de investigación, sin embargo, es obligatoria su concurrencia en la confesión del investigado, así como de abogado defensor particular o el defensor público. En este supuesto la policía o el fiscal coordinará la asignación del defensor público. Con lo que ya no es obligatorio que los fiscales estén presentes en todas las diligencias policiales al no ser imperativo. Las precisiones logradas por los equipos de trabajo, partiendo de los argumentos del equipo PNP, se encuentran contenidas en el informe N-grado 109-2011 EMG Dirindes, del 27 de julio de 2011, formulado por el coronel PNP Clave Fernando Aliaga Lotman, donde se explican a grandes rasgos los logros alcanzados, para una correcta interpretación y aplicación del NCPP. El 11 de agosto de 2011, el Ministerio Público aprobó el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación con RFN 1590, MP-FN. Se aprobó el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación, el cual a partir de la fecha se constituye en una herramienta de orientación metodológica para el Ministerio Público y la Policía Nacional, quedando autorizado su difusión. La ejecución de un programa de capacitación para fiscales y policías a nivel nacional, para dar a conocer el manual para el desarrollo del plan de investigación, el que deberá ser impartido por los equipos técnicos de ambas instituciones. Sin embargo, el MP buscó modificarlo el 2013, mediante un trabajo conjunto entre los equipos técnicos presididos por Dr. Víctor Cubas Villanueva, MP, y CRNL, PNP Clave Fernando Aliaga Lotman, PNP, quienes consensuaron la última versión, que fue aprobada por segunda vez. Motivando que sea aprobado por segunda vez, con la RFNN grados 1700-2013 MP-FN. En esta segunda oportunidad, se debatió y consensuó que la función de la PNP no es auxiliar a la del MP, sino que ambas instituciones tienen funciones independientes, complementarias e igualmente importantes. Resulta por demás recomendable que los operadores de justicia lean, estudien e interpreten de manera adecuada el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación, aprobado por 2 resoluciones de Fiscalía de la Nación. RFNN grados 1592-011. RFNN grados 1702-013. Lo invitamos a leer el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación en el siguiente link. Procuremos tener instituciones públicas muy profesionales, que sean muy competentes para cumplir con los encargos que el pueblo les ha confiado.